Bueno, buenas tardes. Me presento primero que nada. Mi nombre es Aníbal Martel. Estoy empezando una nueva dinámica de grabar alguna especie de videos. Espero no sean tan largos para no aburrirlos. Principalmente el objetivo es colgarlos en las redes sociales, específicamente en mi canal de YouTube. Todo esto es una iniciativa que yo había pensado ya hace un tiempo atrás, de poder compartir con algunas personas un poco de lo que he aprendido. Gracias a Dios, pues me ha gustado mucho estudiar lo que viene siendo primero pues la Biblia, a pesar de que no soy un experto, no soy un teólogo, no soy un predicador, pero algo conozco y pues lo poquito que conozco me gusta compartirlo. De manera especial porque algunos hermanos me han invitado y me han estado pidiendo información sobre ciertos temas. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para compartir ese poquito conocimiento que Dios me ha permitido adquirir, y pues esperando que sea el Espíritu Santo el que inspire mis palabras, mis pensamientos, mis deseos, y todo aquello que salga de mis labios pueda ser de utilidad para todos aquellos que puedan ver este video en un futuro. Primero que nada, yo quisiera empezar por el principio, ¿verdad? Nosotros yo podría compartir con ustedes un tema, pues, en referencia a cualquier pasaje bíblico evangélico o, o posterior a la venida de Jesucristo, pero el interés mío, tomando en cuenta que algunas personas que me han pedido información y las cuales me han motivado para llevar a cabo este proyecto, este video, es que son personas que pues están comenzando un caminar, o sea, realmente no conocen mucho y lo que necesitan es un empujoncito, un poco de ayuda y alguien que los guíe y los instruya. Yo quiero compartir con ustedes y con todas las personas que vean este video, a manera de breves enseñanzas, lo que yo he aprendido y lo que seguramente les pueda ser de utilidad. Este video yo quisiera dedicarlo específicamente para hablar un poquito de lo que viene siendo Dios, la Biblia y la Iglesia. Nosotros creemos en Dios porque pues su mensaje ha sido revelado a través de los siglos, a través de la Biblia, a través de las Escrituras, es que nosotros hemos llegado a conocer el mensaje de Dios. Pero para eso pues necesitaríamos profundizar un poquito más qué es la palabra de Dios, quién determina que la Biblia es palabra de Dios, y deberíamos hacer una aclaración también porque existen varias Biblias, ¿verdad? Dentro de las cuales algunas son denominadas Biblias católicas y dentro de las cuales también hay algunas que son denominadas Biblias protestantes, ¿verdad? Y también existen otros libros que están muy lejos de ser palabra de Dios, como por ejemplo el libro de los mormones, ¿verdad? Que es un libro pues inspirado por una persona y redactado por una persona, escrito por una persona, y se aleja mucho de lo que viene siendo la revelación de lo que es la palabra de Dios a nuestros días. También tenemos que tener en cuenta que existen otros libros que son de suma importancia, pero en esta ocasión pues yo quiero profundizar lo que viene siendo un poquito más en lo que es la Sagrada Escritura, Dios y lo que viene siendo la Iglesia. Bueno, para empezar, pues todos sabemos al principio Dios se revela al hombre. Bueno, si vamos a ser un poquito más profundos, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, les da una orden la cual no cumplen y pues desobedecen. Acto seguido Dios los castiga, los echa del paraíso y comienza ese caminar cuesta arriba,
ya digamos, en esa condición de pecado, ¿verdad? Pero Dios no se aleja totalmente de las personas, sino más bien, de alguna u otra manera, Él está siempre tratando de relacionarse con los personajes más importantes de la Biblia. Por ejemplo, pues podemos hablar, pues, empezando por Adán y Eva, después posteriormente pues viene Caín y Abel. Si seguimos en esa secuencia, podríamos decir Noé, y bueno, hasta los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, en fin. Todo esto es algo de lo que la Biblia misma nos habla, esa relación que Dios siempre ha tenido en un principio con ciertos personajes. Posteriormente, pues Dios hace una alianza con un pueblo. Y hoy, el día de hoy, podemos decir que Dios sigue estableciendo su alianza, pero ya no con un pueblo, sino más bien con una iglesia, en la cual caben todos los pueblos. La palabra de Dios, la Biblia más bien se compone pues principalmente de 73 libros. Eso estamos hablando de una Biblia católica. Son 73 libros. Estamos hablando de la Biblia católica. Son 73 libros. Esos son los libros que la Iglesia considera inspirados por el Espíritu Santo, por el mismo Dios, ¿verdad? ¿Quién hizo la Biblia? Bueno, esa pregunta es una pregunta un poco extraña, porque la Biblia, pues, obviamente es palabra de Dios, es una obra directa de Dios, inspirada por el mismo Dios. Dios es el autor principal, pero hubo ciertos personajes y ciertas personas que tuvieron que, pues, escribir esos libros, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, algo así en ese orden, no sé si es el correcto. Son 5 libros que se le atribuyen a Moisés, ¿verdad? Posteriormente pues tenemos libros como los Jueces, los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, después vienen por ahí los Salmos, Profetas, y todos esos libros tienen pues diferentes autores. De hecho, de algunos libros no se conoce con exactitud sus autores, pero siempre el autor principal pues viene siendo el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo vino al mundo, existía ya la palabra de Dios. En el capítulo 4 de San Lucas, Jesucristo entra en el templo de Jerusalén, toma un rollo que era del profeta Isaías y lo abre y lo lee, donde se cumple esa profecía del profeta Isaías, donde Jesús dice: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, mira que yo he venido para darle la vista a los ciegos. Y bueno, ustedes seguramente han escuchado ese pasaje. Cuando Jesucristo vino al mundo, en el año, vamos a decir, el año 0, se manejaba en el mundo judío, vamos a decir así, en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, un canon que era para ellos lo que era la palabra de Dios. Aquí hay que hacer un profundo análisis. 3 o 4 siglos antes de que Jesucristo viniera, existió un hombre, seguramente muchos han escuchado de él, llamado Alejandro Magno. El gran Alejandro Magno, a pesar de que era muy joven, hijo de un hombre, creo que llamado Filipi o Filipo, ¿no? Algo así me recuerdo. No recuerdo el nombre de su madre, pero creo que se decía, como frecuentemente se dicen las historias griegas, de las cuales tenemos muchas historias, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, mitos, como Hércules, como, vaya, entre tantas otras cosas. Se decía de que la madre de Alejandro Magno había sido preñada por el mismo Zeus. Zeus era para los griegos el dios que para los romanos era el dios, me parece que Júpiter. Entonces ellos eran pues obviamente paganos, que tenían dioses falsos, y bueno,
Todo esto es para decirles que Alejandro Magno se dio a la tarea, él tenía el sueño o tenía la ambición de querer conquistar el mundo entero y casi lo logra, de no haber sido porque pues murió muy joven. No recuerdo bien si a los 33 o a los 37 años de edad, pero poquito le faltó para poder conquistar el mundo entero. Perdón. Bueno, después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego, con la finalidad de helenizar, es la palabra que se utiliza, ¿cómo se puede decir? La literatura del mundo, pues toman la decisión de recolectar de todas las naciones que habían conquistado los documentos más importantes, sobresalientes, para traducirlos del idioma en el que estaban al idioma griego. Eso se le llamaba helenismo, o sea, que todas las culturas adoptaran la cultura griega. Es decir, a ese sistema se le llamaba helenizar. Digamos, por ejemplo, para que se entienda, en este contexto, digamos que Estados Unidos, por ejemplo, conquista el mundo o está en esa posición de conquistar al mundo. Entonces Estados Unidos llevaría, digamos, a las otras naciones su cultura, o sea, la forma de vida, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de trabajar. Eso fue lo que quiso hacer el imperio griego. Y fue un emperador llamado Ptolomeo Filadelfo, si no me equivoco, el que decide llamar de Jerusalén a 70 ancianos para traducir lo que ellos tenían como Sagrada Escritura, ¿verdad? Con la finalidad, obviamente, como les dije al principio, de helenizar, de toda esa cultura, transformarla, traducirla, al idioma griego y transmitirla, porque era algo bien importante. Entonces, lo que pasa es que cuando él reúne a estos 70 ancianos, se dice la historia, dice el mito, que ellos se reúnen de manera separada, los dividen, los separan y terminan de hacer una traducción a la cual se le llamó la traducción de los 70, también se le llamó la Septuaginta o canon alejandrino. Lo curioso de este canon es pues que se dice que esos 70 ancianos trabajaron por separado y cuando la traducción terminó, aunque estaban traduciendo prácticamente lo mismo, no hubo ningún error en la traducción. O sea, todas las traducciones que se hicieron, las 70 traducciones que se hicieron, o digamos el acuerdo que se llegó para traducir a esos 70 ancianos, todas coincidieron. Entonces, a eso se le llamó la traducción griega, que fue en griego, de hebreo, arameo a griego, que se llamó el canon alejandrino o la traducción alejandrina o Septuaginta, o como también se le conoce, más común, la Biblia de los 70. Bueno, aquí hay que estar bien específicos porque este canon alejandrino o canon de la Septuaginta o la Biblia de los 70, como se le conoce, es el que frecuentemente se menciona en el Nuevo Testamento. Jesucristo, por ejemplo, según escuchaba yo, me parece hoy, cita 37 veces la palabra de Dios, y de las cuales 33 veces, toma esas citas de lo que viene siendo el canon de Alejandría. O sea, de 37 veces que Jesús, ¿se acuerdan cuando por ejemplo decía, escrito está, o se les ha dicho, pero yo les digo, que Jesús hacía referencia a la Escritura? Él toma 37 veces, toca la Escritura, y de esas 37 veces, 33 veces Jesús hace referencia a este canon de Alejandría. Ahora, en el Nuevo Testamento también San Pablo y todos los apóstoles de Jesucristo citan la Biblia 360 veces.
de esas, exactamente no sé si son 360 o 350, ahora se me olvidó, pero lo que sí sé es que de esas 360 o 50 veces, 300 veces se está haciendo referencia a este mismo canon de Alejandría, perdón. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer profundidad en esto? La importancia de hacer profundidad en esto es que el canon de Alejandría constaba de 47 libros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando esto sucede, que Jesucristo toma este canon, posteriormente a la muerte de Jesucristo se empieza a escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se empieza a escribir el Nuevo Testamento, se empieza a escribir la vida de Jesús y todos los acontecimientos posteriores y todo eso. Y en el futuro se tiene que tomar la determinación cuáles son los libros que deben estar dentro de lo que viene siendo lo que hoy conocemos como Biblia. Pero al llegar a la selección de Antiguo y Nuevo Testamento, hay un gran conflicto. Ahora, volviendo un poquito hacia atrás. Jesucristo vino y predicó a su pueblo principalmente, que fue al pueblo judío, aunque hace la apertura de que ahora todos podemos ser partes del pueblo de Dios, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dice en San Mateo 28:19, cuando dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora bien, este canon de 47 libros no es muy bien recibido por ciertos grupos de judíos que en el año, alrededor del año 80 después de Cristo, hacen una especie de concilio. Acuérdense que el pueblo judío, hay alguna parte del pueblo judío que hasta el día de hoy viven bajo la ley. Ellos no aceptan todavía de que Jesucristo vino en carne y dio su vida por nosotros. Ellos siguen esperando que Jesucristo venga y por lo tanto siguen sometidos a la ley. Los ancestros, se puede decir, si lo podemos llamar así de alguna manera, de estos judíos, ellos siguen esperando la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero los ancestros de ellos anteriormente, hace siglos, vamos a decir hace 20 siglos, porque en el año 80 más o menos, 90, deciden hacer a un lado 7 de aquellos 47 libros. ¿Y cuáles son? 7 de aquellos 46 libros me parece que son 46, no 47. Entonces quitan 7 libros. ¿Por qué? Bueno, principalmente quitan 7 libros que son, por ejemplo, se me viene a mi mente Primera y Segunda de Macabeos, me parece que Judith, Tobías, Sabiduría, no sé si Esther, no me recuerdo bien, ahora se las debo. Pero bueno, quitan esos 7 libros. ¿Por qué? Primero porque la mayoría de esos libros habían sido escritos en griego originalmente, a diferencia de otros libros como los profetas que habían sido escritos en hebreo. Estos libros habían sido escritos la mayoría en griego. Entonces hay algunos libros de estos, por ejemplo los de Macabeos, que muy poco mencionan a Dios, hablan básicamente de guerras y no... el pueblo judío siempre ha sido muy celoso, ¿verdad? Dios se dirige al pueblo principalmente, hace digamos, esa conexión directa con el pueblo principalmente de Israel, del pueblo hebreo. Entonces, para ellos toda la palabra de Dios tenía que estar en hebreo. Y entonces, al recibir estos libros que no están en hebreo, que se encontraron muchos siglos después, que se agregaron muchos siglos después, y que muy poco hablaban de Dios, entonces ellos decían que no eran necesarios. Deciden quitar esos 7 libros, quedando un total de 39 libros en el Antiguo Testamento. Ahora bien, seguramente algunos de ustedes han escuchado que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia. Yo quiero hacer una aclaración muy importante en esto, porque la Iglesia Católica no le puso 7 libros a la Biblia, perdón. La Iglesia Católica respeta el canon de Alejandría, que es el que Jesucristo usó, y le pone el Nuevo Testamento. Es decir, la Iglesia Católica no le pone 7 libros.
la Iglesia Católica le pone 27, me parece que sí, es que se me olvida. Pero si son 39 y 9 y 7, no, son, ahora se me fue la cifra, ya me chivié. La cuestión es que básicamente todo el Nuevo Testamento se lo pone la Iglesia Católica. Yo le voy a explicar por qué. Primero, todo esto se da en base a concilios. En la Escritura principalmente nos habla del Concilio de Jerusalén, que se realiza pues en el primer siglo, todavía con la presencia de Pedro, de San Pablo, porque se da un conflicto entre los judíos que se convertían al cristianismo y un grupo de judíos que eran un poco todavía apegados a la ley. Ellos decían de que tenían que, aunque se bautizaran, circuncidarse. Y entonces los cristianos de aquellos días decían pues de que no era necesario circuncidarse, que ya el bautismo, como se había enseñado, era pues la circuncisión en el espíritu, ¿verdad? Entonces ahí se da ese primer concilio donde se llega a esa determinación de que ya no era necesario circuncidarse en la carne. El bautismo viene siendo lo que es la circuncisión en el espíritu. Entonces ese viene siendo lo que es el primer concilio. Y bueno, posteriormente, como les dije, cuando Jesucristo está en la tierra, predica su mensaje, después es crucificado, muere, resucita, asciende al cielo. Y pues entonces es a sus discípulos, a los apóstoles, a los que les toca la encomienda de cumplir con la misión encomendada, de predicar el evangelio a toda criatura y de llevar la buena noticia hasta los rincones de la tierra. Ahora bien, ¿cómo empieza a escribirse la Biblia? Pues bueno, San Lucas, por ejemplo, dice en su evangelio, que es el evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 dice de que ha habido otras personas que han escrito acerca de lo que viene siendo la palabra de Dios, y pues yo también, dice, me atrevo a escribir de muy buena mano, me he informado antes de escribir, me he informado bien para decir específicamente lo que es, ¿verdad? Entonces los discípulos y los apóstoles empiezan a escribir porque, tomando en cuenta que en ese tiempo pues la manera de transmitir principalmente era la manera oral. Y pues los discípulos, al llegar a una determinada edad, se dan cuenta de que al morir pues es posible que el mensaje se vaya distorsionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiecen a escribir. Por eso tenemos, por ejemplo, de primera mano el Evangelio de San Mateo, que fue una persona que conoció directamente a Jesús. El Evangelio de San Juan, otro de los discípulos directos de Jesús, el discípulo amado. Y bueno, tenemos también a San Marcos, tenemos a San Lucas, que fue discípulo directo de San Pablo, que todos ellos empezaron a escribir y escribir. Y por ejemplo, Pablo empezó a dirigir cartas a las comunidades donde él estaba y visitaba, y todo eso se fue quedando. Entonces, ¿cómo es que se constituye la Biblia? Es decir, ¿cómo es que es? Hay que aclarar una cosa. En el tiempo de los primeros cristianos, así como hubo apóstoles que se dedicaron a evangelizar y a procurar, digamos, cumplir con la misión de predicar el evangelio, había otros que también pues querían sacar provecho de todo esto. Entonces escribían también, tal es la cuestión de que pues cuando 3 o 4 siglos después, cuando se determina cuál es la Biblia, cuáles libros tienen que estar en la Biblia, se tiene que hacer un estudio muy profundo de entre varios libros. Y todo esto no sucede hasta el siglo IV, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que antes de que existiera una Biblia, 4 siglos antes existió una iglesia. Y si usted, que va a ver este video, se pone a investigar cuál es esa iglesia, se va a dar cuenta de que esa iglesia es la única iglesia que Jesucristo fundó, que es la Iglesia Católica sobre la persona de Pedro, ¿verdad? Yo no quiero hacer mucho profundidad en eso, en ese tema todavía, porque eso lo vamos a dejar para otra ocasión. En otra ocasión yo les voy a compartir el tema de la verdadera iglesia. Y bueno, en este momento importa saber que la iglesia que está desde que Jesucristo vino al mundo
hasta los últimos días que estamos viviendo en estos días es la Iglesia Católica, ¿verdad? Por lo pronto podemos decir que la Iglesia Católica es la que le presenta al mundo la palabra de Dios. Y esto sucede alrededor del siglo IV. Durante los primeros siglos, los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, tuvieron que enfrentarse a un conflicto muy grande porque primero pues era solamente transmisión oral, después empezó la transmisión escrita, pero también tenían grandes problemas por las grandes herejías que se llegaban a suscitar, como los arreanos, que negaban algo parecido a lo que son los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesucristo, diciendo de que Jesucristo pues es un profeta más, que sí tenía mucho poder, pero que de Dios no tenía nada, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica llega a un cierto momento en el que se ve, vamos a decirlo así, dividido. Tal es el caso que se dice de que aquel emperador llamado Constantino, el cual los hermanos separados dicen fundó la Iglesia Católica, en su lecho de muerte no se sabe todavía exactamente, algunos dicen lo contrario, se bautizó no por un ministro católico, sino más bien por un ministro arriano. Y ellos, hubo un momento en el que la Iglesia Católica y ese cisma que se dio con los arrianos estuvieron casi a la par en nivel de popularidad, podemos decirlo así. Pero finalmente pues se impone el catolicismo al grado de que pues perseveró hasta el día de hoy, cada vez más y más grande. Bueno, yo creo que con eso vamos